Hola, mi nombre es Nelson Remolina Angarita. Actualmente soy el Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales de la República de Colombia, que es pues, la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Espero que todos estén muy bien. Yo quisiera hoy con ustedes compartir unos minutos para hablarles del tema de transferencias internacionales de protección de datos. La presentación que ustedes ven, pues se la vamos a remitir para que ustedes la tengan y la conozcan en detalle de qué se trata. Algunos datos que me parecen relevantes para hablar, digamos, de este tema. Este tema históricamente ha sido crucial y actualmente es vital. Eso es muy importante que no se pierda de vista. Cuando digo históricamente es crucial, es porque cuando ustedes observan los encabezados de los primeros documentos sobre documentos internacionales de datos, miraban que por un lado se quería proteger el derecho de la intimidad, pero a su vez también facilitar el flujo transfronterizo de datos. Entonces, desde un principio, buena parte de estas regulaciones, uno de los motivos por los cuales se dio origen a las mismas, fue precisamente el tema de las transferencias internacionales de datos, cómo crear un escenario jurídico, pero también práctico, para que los datos no solo circulen al interior de un país, sino de un país a otro. Y eso es muy importante tenerlo presente, porque cada día más el contexto nuestro pone de presente que diariamente, casi que cada segundo, con o sin nuestro conocimiento, nuestra información está circulando alrededor del mundo. Noten ustedes, por ejemplo, con la aparición de Internet, cómo esto se ha disparado. Estamos en un escenario donde básicamente el mundo ya está casi que conectado, aunque aún falta mucho, pero cada vez está más conectado y eso implica que facilita más las tecnologías la circulación transfronteriza de datos, cuando se envían de un país a otro o cuando de un país recolectan datos de ciudadanos que están ubicados en otra parte del globo terráqueo. Hay un término que me parece muy diciente de esto y es que con Internet se originó una revolución virtual. Cuando hablamos de una revolución, hacemos énfasis a algo que ha generado cambios profundos. Y creo que Internet ha hecho eso, cambios significativos en la sociedad, en la manera de cómo ahora estamos obrando, actuando, haciendo negocios, contactando amigos, cualquier tema. La información siempre ha existido. Lo que pasa es que con Internet se ha potencializado su uso. Con las tecnologías se aprovecha más su uso de manera masiva. Y entonces eso es importante no perderlo de vista. Estamos en un escenario donde en menos de 25 años se ha cambiado el mundo significativamente, pero parece que el mundo en algunos temas, por ejemplo regulatorios, no ha cambiado frente a Internet. Se ha dicho que Internet cambió el mundo, pero el mundo no ha cambiado frente a Internet. Y hay que hacer un análisis crítico de eso, si es así, y si no lo es, pues qué ajustes son necesarios, y si así lo es, pues ser conscientes para estar avanzando, para buscar en la mejor forma de permitir la protección efectiva de los derechos de las personas, pero a su vez también, desde luego, el uso de los datos en interés de todos. Ustedes, como muy bien saben, y eso es algo muy importante, en mi opinión, el derecho de protección de datos es el derecho del siglo XXI. Aunque no nació en este siglo, creo que en este siglo es donde más se ha hecho eficiente o mejor visible la relevancia de esta información, donde cada vez vemos que hay más regulaciones, hay una eclosión regulatoria, cada vez crecen más autoridades, en fin, tiene una dinámica que no tienen otros derechos actualmente. Y eso básicamente obedece a la importancia de la data, pero también el escenario donde estamos actualmente, el ciberespacio. Nosotros, las regulaciones que hacemos muchas veces las hacemos pensando en un mundo delimitado territorialmente, con fronteras físicas, pero la realidad sociotecnológica del siglo XXI muestra que cada vez más estamos en otro mundo. No ha desaparecido ese mundo de los espacios físicos, delimitados por fronteras territoriales, pero ahora estamos en el ciberespacio, que eso es lo que ha hecho Internet, básicamente un mundo más global, hiperconectado y transfronterizo. Y es ahí donde tenemos también que pensar los temas, porque cuando se hicieron las primeras normas de transferencia internacional de datos, por ejemplo, pues no había Internet. No era tan evidente, tan fácil y tan notorio, llamemos, la circulación de datos como se da hoy.
y no se hablaba de este concepto de ciberespacio, cosa que hoy sí. Entonces hay que mirar si nuestras regulaciones son consistentes con este escenario actual o si realmente hay una asimetría entre la realidad sociotecnológica del siglo XXI y nuestras regulaciones. Pero bueno, ese ciberespacio, como ustedes ven, todos esos puntos pueden ser perfectamente data centers, tecnología, y nuestra información está básicamente circulando por muchos data centers ubicados en diferentes partes del mundo. Es innegable que nuestra información diariamente está circulando por varios puntos del globo terráqueo, eso es algo que no se puede negar. Y en ese ciberespacio hay varios actores, no solo una plataforma global que está expandida, tecnológica que está expandida en todo el mundo, sino también software, muchas actividades del sector público y privado, empresas, gobiernos y personas. Recuerden que nosotros como personas aquí tenemos dos roles. Uno, como los titulares de nuestros datos, pero dos, también como usuarios de los datos de los demás. Entonces tenemos una doble connotación que debemos ser responsables con el uso de nuestra información, pero también respetar el tratamiento debido a los datos de los demás. Y finalmente las personas, como ustedes saben, todas las normas de protección de datos, aunque se llaman así de protección de datos, realmente lo que buscan es proteger que no haya un tratamiento indebido de datos que pueda afectar los derechos de las personas, como su intimidad, su buen nombre, su debido proceso, libertad y muchos otros. Entonces no perdamos de vista este contexto del ciberespacio, pero también no perdamos de vista que cada día estamos en un mundo más lleno de tecnologías que cada vez son más potentes, con efectos antes no pensados o no vistos, y seguramente cada vez vamos a encontrarnos más con el tema tecnológico. Y como ustedes saben, la tecnología es una herramienta que utilizada bien va a generar muchos beneficios para todos, pero si se hace mal también puede generar perjuicios. Y eso es no solo algo propio que sucede con la tecnología, sino en general con cualquier tema o cosa. De manera que este mundo que estamos actualmente está marcado principalmente por una invasión masiva de tecnologías que permite la recolección, almacenamiento y circulación de datos. Y cuando hablamos de circulación de datos, pues precisamente ahí viene el tema de transferencias internacionales y otros temas como la recolección internacional de datos y las transmisiones internacionales de datos. Yo quisiera hacer un paréntesis con lo siguiente. Hay muchos términos que menciono acá que en las regulaciones de unos países están y tienen unas definiciones X o Y. Quizás otros términos no estén. Es muy importante que tengan presente que en esto hay un pluralismo terminológico y pues es clave que ustedes verifiquen a la luz de la regulación del país donde están trabajando cuáles son las expresiones correctas que se utilizan allí como tal. Ahora bien, otro tema clave aquí es innovación. Y piensen ustedes en los grandes proyectos de inteligencia artificial que demandan, entre otras, no solo un buen diseño e inteligencia para crear algoritmos, sino que esos algoritmos necesitan de grandes cantidades de datos. Un proyecto de inteligencia artificial sin datos es como hablar de un río sin agua. Fíjense en lo esencial de la data. Y acá traigo a colación unas pequeño extracto de una resolución de 1975 de la ONU sobre el progreso científico y tecnológico. Para lo siguiente, las normas de datos per se no son un obstáculo para el desarrollo, uso de los datos en cualquier actividad, no son una barrera. Lo que sí fijan es unos mínimos para que quien innove, cree proyectos de inteligencia artificial, de Big Data, Internet, las cosas, lo que sea, lo que conocemos ahora y lo que venga, pues no lo haga de cualquier manera, sino respetando esos mínimos que son los derechos de las personas, para que la tecnología no se convierta en contra de la persona, se utilice en provecho de la sociedad y las personas y no en contra de ellos. Y eso es un poco lo que dice esta resolución. Bienvenido el uso máximo del progreso científico y tecnológico, pero también evítese las consecuencias negativas, adoptar medidas para evitarlas, neutralizarlas al máximo. Entonces, eso es un mensaje también muy, muy importante, no perderlo de vista, porque en estos temas no hay que tener ni tecnofobia ni tecnofascinación, pero sí mucha tecnoreflexión, y eso hay que mirarlo con el tema de datos. Estas imágenes que ustedes ven ahí, portadas de revistas, no son todas, pues ponen de presente la relevancia de lo que estamos hablando, pero también cómo detrás de grandes proyectos de e-commerce, Big Data, Internet de las cosas,
publicidad comportamental, inteligencia artificial desde luego, pues va a implicar en últimas que las empresas que están haciendo estos grandes proyectos, que muchas veces están en los países desarrollados, muchas veces, no siempre, pues para que esos grandes proyectos tengan éxito necesitan data y por eso están recolectando o les están enviando la data desde muchos países. Y ahí vemos un ejemplo de la circulación de datos, ya sea vía transferencias internacionales o vía de recolección internacional de datos. Quisiera precisar lo siguiente, cuando uno habla de transferencias internacionales, al margen de la definición que esté en cada uno de sus países, y por favor verifíquenla, aquí se encuentra normalmente que se trata cuando alguien desde un país A envía los datos, los exporta a un país B. Esa es una forma normal o usual de circulación transfronteriza de datos. Muy bien. La otra es la recolección internacional de datos. En este caso, alguien desde un país B recolecta los datos en el país A. No es porque alguien desde el país A lo envía al país B, no, es porque alguien desde afuera recolecta los datos. Y eso es muy común, se da por ejemplo con el uso de dispositivos electrónicos de rastreo o simplemente herramientas como las cookies. Recuerden ustedes que las cookies son unos pequeños dispositivos o herramientas que se instalan en los equipos de las personas que están en muchos países y con ellos se facilita la recolección de datos que está haciendo alguien desde fuera de ese país. Pensemos eso también como una forma de circulación. Muy bien, entonces todos estos proyectos que ustedes ven acá implican data y muchos implican la recolección y circulación de mucha data. Eso es muy importante. Acá hay muchas cosas que se dicen sobre la data. Ya se ha dicho desde el punto de vista económico que es la moneda de la economía digital, que quizás es el petróleo, el internet. Hay otras personas que han catalogado la data como el oxígeno, que está en todas las cosas y que es necesario ya casi para cualquier actividad. Pero hay que no perder de vista que la data igual hace parte de la identidad digital de las personas. Por eso es muy importante el debido tratamiento de los datos, porque a partir de ello no solo se va a identificar una persona quién es, y eso es algo que cada vez más se hace tecnológicamente, a través de la creación de perfiles virtuales, sino que eso va a ser determinante para la toma de decisiones sobre esas personas. Entonces no perder de vista este aspecto. Ahora